Hoy, en Preparando el Gobierno Mundial, parte número 59, vamos a ver algo que tiene que ver con esta reunión que está aquí, a mi espalda, entre dos personajes sumamente conocidos, el Papa Francisco y también alguien conocido como el Príncipe de Gales. Vamos a hablar básicamente sobre él y vais a ver datos sumamente interesantes. Ya os dije la semana pasada, o en la conferencia anterior, que íbamos a hablar de alguno de los personajes que había aparecido en ese vídeo tan propagandístico que tenía que ver con el reseteo. Pues bien, vamos a hablar de él, vamos a hablar de Antonio Guterres en la próxima conferencia y vamos a mostrar algunas cosas que, como os decía, son sumamente interesantes para desvelar quiénes son los que están moviendo todo esto y que, como siempre, la foto está como está, siempre al lado del Papa. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página. Como os decía, todo aparece en la foto y la foto es la que siempre suele mandar. En este sentido, por supuesto, porque uno está en el trono y el otro al lado del trono. El que manda y el que sirve al que manda. Vamos a profundizar en una serie de noticias que tienen que ver precisamente con este señor, el príncipe Carlos de Inglaterra. Y recordemos esta noticia del 4 de abril de 2017. El Papa recibe al príncipe Carlos de Inglaterra y a su esposa en el Vaticano. Sí, ya no era Lady Di, era Camila. Y no vamos a hablar de todos esos incidentes y todo lo que pasó con Lady Di, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a centrarnos en lo que nos interesa y es, bueno, aquí veis, por cierto, un intercambio de regalos, que ya veréis que es realmente curioso el intercambio de regalos que tuvieron. Ya estuvimos hablando de ello en las noticias de actualidad en su momento, cuando surgió esta noticia. Y mirad qué destacamos de aquí. El contenido de las conversaciones no fue comunicado de forma oficial, aunque sí se informó del intercambio de regalos. El Papa Francisco entregó a Carlos y Camila una representación en bronce de una rama de olivo. Esto es sumamente significativo. Ya sabemos que la rama de olivo puede representar la paz, pero también puede representar al pueblo judío. Y quedaos con este concepto por lo que luego vamos a ver. Por su parte, el príncipe de Gales y su esposa regalaron a Jorge Bergoglio una cesta de alimentos de la Real Hacienda de Highgrove que será repartida entre los más necesitados. Desde luego no se gastaron una fortuna en el regalito, pero en fin, ya veis, era para una buena causa. Bueno, aquí está la cuestión de por qué os decía lo de la rama de olivo. Lleva una kipá en la cabeza. Evidentemente, ya sabéis el origen de la familia real británica, y por tanto no es de extrañar esto, ni es de extrañar muchas otras cosas. Pero esto es importante, que os quedéis con esta imagen, porque os he dicho que en la próxima conferencia vamos a hablar de Antonio Guterres, el director general de la ONU, o el presidente de la ONU, y vais a ver qué relación hay entre esta fotografía y otra que vais a ver de esa otra persona. Pero atención a esto, porque es un escrito que desde luego da mucho que pensar. Normalmente sobre el príncipe Carlos se habla relativamente poco después de todo lo de Lady Di. Aparte de esto, pocas cosas más se hablan de él, sobre beneficencia y cosas así, pero no se habla mucho de cuáles son sus conceptos en la vida, su forma de encarar la vida, su creencia, su filosofía, porque nos vamos a dar cuenta de algo sumamente interesante. Desde luego, hay cosas que conviene conocer, porque ahora, después de leer lo que vamos a ver hoy, vamos a entender perfectamente el por qué participa en ese vídeo que vimos en la conferencia anterior. Mirad esto. El príncipe Carlos, o Charles, revela la doctrina secreta de lo oculto. Quien escribe esto es Richard Casaro,
que es un escritor también de libros. El príncipe Carlos revela públicamente la doctrina secreta del oculto. Y vais a ver también la connotación de quien escribe el libro, sus creencias, y veréis cómo hay cosas que cuadran y de qué modo. En septiembre de 2006, el príncipe Carlos reveló públicamente lo que podría llamarse la doctrina secreta de lo oculto, en un discurso de 16 minutos de duración, especialmente grabado en vídeo a la conferencia de la Sagrada Web en la Universidad de Alberta, en Edmonton, Alberta, Canadá. A la conferencia asistieron aproximadamente 420 personas, incluidos académicos y profesores de América del Norte, Europa, Australia y Oriente Medio. En este artículo revisaremos su discurso y proporcionaremos una explicación paso a paso de su exposición de un antiguo cuerpo de enseñanzas sagradas y conocimiento oculto, partes de las cuales la Iglesia Católica ha prohibido durante mucho tiempo. Bien, esta es la opinión de este señor, del escritor, y quiero que quede claro que es su opinión, pero vais a ver cómo relaciona una serie de conceptos y desde luego vamos a sacar unas conclusiones al respecto. Aquí veis unas fotografías en las cuales lo vemos vestido al príncipe Carlos de distintos modos y que tiene que ver también con una serie de rituales, sobre todo la fotografía tercera, contando desde la izquierda, que dan que pensar. Y mucho, sobre todo cuando hemos visto los temas de puertas dimensionales, ¿verdad? Bueno, pues mirad qué nos dice. Ninguno de nosotros, con la posible excepción de Donald Trump, es un reflejo exacto de las caricaturas creadas por nuestros parientes y rivales. El príncipe Carlos también es más que su incómoda posición en la vida. Es un ser humano complejo, lleno de pensamientos, sentimientos, emociones, intereses, agendas y visiones contradictorias para el futuro. Además de eso, ha recibido la mejor educación que viene con el dinero, el poder y el prestigio del príncipe. Una educación que sin duda le ha brindado acceso directo a conocimiento privilegiado y tradiciones secretas que al resto de nosotros se nos niega. Podemos echar un vistazo a este conocimiento privilegiado analizando las declaraciones que hizo el príncipe Carlos durante un discurso especialmente grabado en vídeo que dio a la conferencia de la Sagrada Web en Alberta, Canadá, en 2006. Aquí el futuro rey de Inglaterra, recordemos que es el que debe presidir el trono de Inglaterra si su madre fallece, se muestra como un pensador serio, historiador y visionario, en la entrega de un mensaje basado y consistente con lo que solo se puede llamar la doctrina secreta del oculto, una tradición esotérica sobre el significado de la vida y la condición humana, que se ha transmitido miles de años por paganos, místicos, brujas, hechiceros, magos y masones. Una tradición que la Iglesia Católica ha prohibido durante mucho tiempo. Bueno, al menos caras afuera, ¿eh? El príncipe Carlos compara y contrasta la espiritualidad del tradicionalismo, con su enfoque en la filosofía perenne, contra el materialismo de la modernidad, con su dependencia de la ciencia. Llega a sus conclusiones a favor del tradicionalismo de la manera más espectacular. Y bien, yo no sé si recordáis que el príncipe Carlos también fue uno de los denominados por muchos como el falso Mesías, el anticristo en su momento. Y así eso se ha ido pasando de uno a otro personaje que a veces va pasando por la historia. Desde luego, lo que hace el desconocer la buena aplicación de la profecía bíblica sobre lo que es el anticristo. Una vez más, debo aclarar, porque hay tanta gente que no ha visto todo lo anterior que hemos presentado, cómo queda demostrado que el anticristo es el sistema papal durante toda su historia, desde el primero al último de los papas. Pero además, al fin del tiempo, aparecerá alguien haciéndose pasar por Cristo directamente. Si el papado es el que ocupa el lugar de Cristo, el anticristo por antonomasia, por excelencia, va a ser Satanás cuando aparezca simulando ser Jesús. Dicho esto, aclarado esto, por tanto, no puede ser ninguna persona que está pululando por aquí la tierra, que haya nacido por aquí de una madre y tantas cosas más. Eso es una falsa y engañosa mentira absoluta de una interpretación bíblica que es realmente penosa y que no para de llevar a confusión a la gente porque no se entera de lo que dice la Biblia al respecto de qué es el anticristo o quién es el anticristo.
Por tanto, si algo de eso os enseñan en alguna de vuestras iglesias o os han inculcado esto en la cabeza, aunque no vayáis a ninguna iglesia, dejaos ya de esas cosas porque eso es totalmente mentira. Y si estáis en mentira y en error, no os vais a enterar de nada de lo que se viene encima. Y lo peor es que encima os vais a perder porque os van a engañar. Al dividir el discurso del príncipe Carlos en la siguiente lista de 8 citas y al cambiar el orden de estas citas, podemos ver claramente la doctrina secreta del oculto, es decir, la filosofía perenne a la que se refiere el príncipe Carlos. Nuevamente, para ser claros, las citas del príncipe Carlos están aquí fuera de servicio, pero no fuera de contexto, un hecho que cualquiera puede ver claramente al leer una copia de la transcripción del discurso del príncipe Carlos, publicada al final del presente artículo. También se incluye un enlace al vídeo real. Nuevamente, para ser claros, las citas del príncipe Carlos están aquí fuera de servicio, pero no fuera de contexto, un hecho que cualquiera puede ver claramente al leer una copia de la transcripción del discurso del príncipe Carlos, publicada al final del presente artículo. También se incluye un enlace al vídeo real del discurso que pronunció, cortesía de la Sacred Web Conference. La doctrina secreta del oculto, tal como la proclama y explica el príncipe Carlos, se puede dividir en 8 puntos clave de la siguiente manera. 1. Somos seres divinos espirituales, informados por un alma eterna. El hombre es, en el fondo, una criatura espiritual con necesidades espirituales e intelectuales que deben ser alimentadas si queremos alcanzar nuestro potencial. Esta es una declaración del príncipe Carlos. Desde luego, el punto número 1, dicho así, ya muestra muchas cosas al respecto. Pero mirad, vamos por el punto número 2. Las culturas antiguas comprenden esta tradición del alma. Las enseñanzas de los tradicionalistas no deben, en ningún sentido, entenderse que buscan, por así decirlo, repetir el pasado, o de hecho, simplemente hacer una distinción entre el presente y el pasado. La suya no es una nostalgia por el pasado, sino un anhelo por lo sagrado. Y si defienden el pasado, es porque en el mundo premoderno todas las civilizaciones estaban marcadas por la presencia de lo sagrado. Según tengo entendido, al referirme a la tradición, se refieren a una realidad metafísica y a principios subyacentes que son eternos. Punto número 3. Hemos perdido esta tradición del alma porque el modernismo ahora promueve la ilusión maya sobre la realidad brahman. De esta manera, la pérdida de la tradición afecta al núcleo de nuestro ser, ya que condiciona lo que podemos saber y ser. Para el modernismo, por su énfasis implacable en la visión cuantitativa de la realidad, limita y desordena la verdadera naturaleza de lo real y nuestra percepción de ella. Si bien nos ha permitido saber mucho de lo que ha sido de beneficio material, también nos impide saber aquello a lo que me gustaría referirme como el conocimiento del corazón, aquello que nos permite ser completamente humanos. Punto número 4. Así ahora vivimos en una edad oscura, tenemos amnesia del alma. A menudo me encuentro convencido de las advertencias dadas por sabios y místicos de todas las religiones y de todos los tiempos. Advertencias de la llegada de una edad oscura, una era en la que nuestra ignorancia y arrogancia, una combinación peligrosa seguramente, nos llevará, de hecho, ya pueden habernos llevado a la catástrofe. Y atención ahora a la frase. Los ejemplos actuales de pestilencia, inundación, hambruna, tormenta, interrupción climática, seguramente son evidencia suficiente. Como mínimo, parecen predecir condiciones de desequilibrio crónico y falta de armonía, sin duda una parte de nuestra condición interna y externa. Ya veis lo que llegó a decir en ese año. Íbamos muy mal. Es lo que hace referencia. Edad oscura, ignorancia, arrogancia y todo esto además llevándonos a la catástrofe, ¿cómo no? ¿Y qué ejemplos cita? Pestilencia. Sí, en esos años ya habían pestilencias, pero ahora, vaya, con lo del COVID, ¿no? Pero añade inundación, hambruna, tormenta e interrupción climática.
Esto es sumamente interesante porque en el vídeo que vimos la conferencia anterior iba de todo esto. Y mira por dónde, es algo que es un postulado suyo ya de hace unos años. Da que pensar que tuvieran toda esta línea trazada que tiene que ver con cuestiones climáticas, pero además con pestilencias y otras cosas. Bueno, pues sigamos, vamos a ver el punto número 5. Para descubrir nuestras almas debemos buscar la filosofía perenna. En estos tiempos desarraigados existe una gran necesidad de constancia, una necesidad de aquellos que pueden superar el clamor, el estruendo y el ritmo absoluto de nuestras vidas para ayudarnos a redescubrir esas verdades que son inmutables y eternas. Una necesidad para aquellos que pueden hablar de esta sabiduría eterna que se llama la filosofía perenne. Interesante, ¿eh? ¿Veis que en algún momento esté citando a Dios en todo este discurso? No, para nada, ¿eh? Punto número 6. Modernos palos de ciencias materialistas en comparación con la filosofía perennal. La ciencia materialista, al parecer, más o menos supone que una expansión exploratoria continua y progresiva del conocimiento del mundo físico conducirá inevitablemente a un fin deseable donde se resolverán todos menos algunos de nuestros problemas. Sin embargo, observo que hace esto frente a una evidencia muy considerable, evidencia que la ciencia misma proporciona que no lo hará. De hecho, mi ignorancia en estos asuntos me parece estar en proporción directa con nuestra obsesión con la información. Más bronceado que nunca, tenemos información de todas partes y sobre todo, y está disponible para nosotros literalmente con solo presionar un botón. Pero la información a menudo parecería por sí misma no es conocimiento y el conocimiento no es sabiduría. No nos falta información, pero con la pérdida de los valores y principios de los que habla la tradición, perdemos el contacto con esa sabiduría perenne. Ya estáis viendo qué filosofía está imponiendo en toda esa charla que dio en ese lugar. Desde luego, religioso en sí el tema no suena del todo, en parte, pero sobre todo es filosofía. Pero una filosofía que veis que va conectada con cuestiones ancestrales, pero en ningún momento Dios aparece en toda esta ecuación, aunque nos vamos a llevar algo de sorpresa. Punto número 7. La filosofía perenne nos ayudará a reconocer nuestras almas a través del equilibrio de opósitos. No sé exactamente la traducción, está hecho automáticamente. Este dilema está capturado en antiguas nociones de equilibrio y armonía, nociones que, por ejemplo, se expresan de muchas formas en ese maravilloso diagrama cabalístico del árbol de la vida. ¿Vais entendiendo el por qué aparece también una fotografía con una kippah en la cabeza? Diagrama cabalístico del árbol de la vida, ¿qué es? Pues ya lo sabéis, es la parte precisamente así, cabalista del mundo o creencias judío, y que tiene que ver, en la mayor parte de sus veces, no con cuestión divina, sino con cuestión satánica, tenedlo claro, lo vimos en Puertas Dimensionales. Bien, pues ya veis cómo lo suelta como si nada, pero mirad qué va añadiendo. La enseñanza del árbol de la vida es que los aspectos activos y pasivos de la vida, que por sí solos pueden conducir al desequilibrio y la falta de armonía, debe ser, solo puede ser, reunido en armonía por la afluencia en nuestras vidas de lo divino y lo sagrado. Ya sea que interpretemos o no esta imagen como una explicación de una orientación externa o interna, es de esta manera y solo de esta manera que las fuerzas o características de expansión y restricción pueden equilibrarse. ¿Está hablando del árbol de la vida del Edén? ¿O está hablando del árbol de la vida cabalístico que no tiene en verdad nada que ver con el árbol de la vida del Edén? Pues va por allí el tema, aunque ellos evidentemente esto lo conectan también a lo divino y lo sagrado, porque esa es su forma de creencia, que para nada es divina ni es sagrada, es completamente satánica. Y quien no se lo crea, que mire lo que presentamos en Puertas Dimensionales y lo comprobará. Árbol sefirótico y tantas cosas más. Bueno, pues ya vemos por dónde va, ¿no? Aún hay más. 8.
La civilización se aumenta y cae en alternativa de la luz, oro, y las edades oscuras, pero podemos trascender la edad actual oscura encontrando nuestras almas. La perspectiva tradicionalista es que estamos viviendo al final de un ciclo histórico. Al comienzo de este ciclo, todas las posibilidades están latentes. Sin embargo, a medida que el ciclo evoluciona o se desarrolla, estas posibilidades comienzan a manifestarse en el mundo del tiempo y el espacio, comenzando con lo más alto y gradualmente avanzando hacia lo más bajo. El ciclo debe agotarse antes de que uno nuevo pueda reemplazarlo. Interesante lo que está diciendo, ¿eh? Sé que esto podría sugerir que somos completamente víctimas pasivas de este desarrollo cósmico. Ya veis que es de una magnitud impresionante, cósmica, lo que viene a decir. Sin embargo, es precisamente en el plano individual y a través de nuestra comprensión y apego a las normas tradicionales de doctrina metafísica y práctica espiritual que podemos, en cierta medida, trascender la influencia funesta del descenso, que es el agotamiento y el final de nuestro ciclo de historia, y prepararnos a nosotros mismos y al mundo para el comienzo del próximo. Es de esta manera, y tal vez solo de esta manera, que podemos superar la desesperación que adormece la mente del modernismo, no por falso optimismo, sino por una comprensión y un apego a lo verdaderamente real. Yo no sé si os quedáis ya perplejos al ver este tipo de declaración. Es realmente impactante. Viene a decir que se estaba terminando un ciclo histórico y que debería ya pasar algo para que hubiese el nuevo ciclo, el comienzo del próximo. ¿Y qué está pasando precisamente con el COVID? Que nos dicen que ya este mundo será distinto, que ya no puede ser el mismo de antes, empieza un nuevo ciclo. Pues mira lo que nos decía el príncipe Carlos hace tan pocos añitos. Y mira cómo se han encargado de que esto haya surgido, y hablaba de pandemias, y nos lleven a este nuevo comienzo. Mirad qué nos dice ahora el autor del artículo. Como estudiante de toda la vida de la doctrina secreta, estoy extremadamente impresionado con este discurso y tengo un respeto completamente nuevo por el príncipe Carlos por expresar realmente en un foro público cosas que estarían mal vistas si se hubieran dicho dentro de cualquier aula universitaria en el mundo occidental. Claro, lo dijo en un entorno ya que vaya entorno. Mi primer pensamiento después de leer este discurso es que, como resultado de su poder y privilegio, le han enseñado la doctrina secreta. En ese alto nivel ni siquiera necesita ser un masón. No es que los masones tengan nada de esta sabiduría, de todos modos. Mi experiencia de primera mano me dice que no, definitivamente no. Fijaos que este señor parece que conoce sobre la masonería y dice que este conocimiento aún va más allá de lo que creen los masones. En general, los nombres de los masones británicos son un secreto muy guardado. Además del patrón actual, el príncipe Michael de Kent, sabemos sobre Peter Sellers, Arthur Conan Doyle y algunos otros. Sin embargo, es cierto que los antiguos príncipes de Gales pertenecían a una orden masónica y que el príncipe Carlos había sido invitado a unirse. Aunque Charles rechazó públicamente esa oferta, su padre, el príncipe Felipe, es ciertamente un masón, aunque no es un miembro activo de la logia. Y ya lo sabéis, la familia británica vinculada plenamente a temas masónicos, es clarísimo. Pero aquí él nos dice que fue invitado el príncipe de Gales a serlo y no quiso. Pero ya vemos que por sus palabras, si realmente no aceptó estar en la masonería, de algún otro lugar sacó esos conocimientos. Y ya sabemos que hay un líder dentro de la familia precisamente británica que están en un alto estatus dentro de la masonería. Bueno, pues nada, sigamos. Incluso si el príncipe Carlos decidió no unirse a una logia, parece claro que su corazón está en el lugar correcto. No solo ha mostrado conciencia de las doctrinas masónicas, como se detalla anteriormente, también ha actuado de acuerdo con los principios masónicos en sus interacciones con aquellos a quienes un día se le pedirá que dirija. Como el 21º príncipe de Gales y heredero del trono británico, el príncipe Carlos es una de las celebridades más elogiadas y también una de las más vilipendiadas del mundo. Algunos lo perciben como abierto, amable, generoso, humorístico y trabajador, un activo para la monarquía.
mientras que otros ven a un hombre engañoso, arrogante y egoísta que está fuera de contacto y fuera de su elemento cuando se enfrenta a la posibilidad de convertirse en rey. A la edad de 3 años, el príncipe Carlos se convirtió en el heredero aparente del trono británico cuando su madre Elizabeth se convirtió en reina. Años más tarde, su relación ilícita con Camilla Parker Bowles durante su matrimonio con la princesa Diana convirtió al futuro rey Carlos III en uno de los principales villanos de la prensa sensacionalista, a pesar de que las memorias de duelo y los titulares del Daily Mail parecen indicar que tanto él como Diana eran infiel con igual vigor. Aparentemente prefería que alguien con un poco más subiera las escaleras y ella satisfizo su lujuria carnal y su igualmente intenso deseo de un fuerte castigo con los jóvenes y escoltas que rodeaban a la pareja. Bueno, todo esto es difícil de saber, pero él lo considera así. Las reacciones al potencial reinado de Charles abarcan toda la gama, pero la mayoría de las reseñas de su vida hasta ahora son tibias. No mucha gente todavía cree que la monarquía sea una institución relevante en el siglo XXI. Gran Bretaña del siglo y muchos de los que apoyan a la institución temen la posibilidad de que el trono británico se llene de un hombre tan presuntamente vacío. La familia de Dodi Al-Fayed ha sostenido que Charles u otros miembros de la familia real crearon la situación que condujo a la muerte de él y la princesa Diana. Los teóricos de la conspiración, como Alex Jones y David Icke, acusan regularmente al príncipe Carlos, sin evidencia aparente, de soborno, pedofilia e incluso asesinato premeditado deliberado. Otros lo culpan por no tener la buena suerte de que su madre muera a tiempo para que tenga un reinado largo y próspero. Incluso otros lo acusan de superficialidad, falta de respeto por sus votos matrimoniales y sus responsabilidades como líder de la Iglesia de Inglaterra, y por su pobre desempeño en el papel en gran medida ceremonial al que ha sido enviado. Como la reina Isabel II se acerca a su 90º cumpleaños y su 64º aniversario con la corona británica, el príncipe Carlos está comenzando a conseguir una segunda mirada. Bien, he de aclarar, esto ya tiene unos 4 años porque la reina Isabel, si no recuerdo mal, ahora ya tiene 94. Y aún sigue viva y dicen que está a la mar de bien. Bueno, pero atención ahora a esta frase. En los últimos años se ha sumergido en el estudio del árabe y ha abordado la causa del cambio climático. Mira por dónde, de qué le vendría al príncipe Carlos ahora ponerse en la causa del cambio climático. Pues bien, es uno de los motivos por los cuales él intervino también en el vídeo que vimos del Foro Económico Mundial. En entrevistas televisadas y recorridos por sus posesiones ancestrales, está comenzando a aparecer un hombre reflexivo que aún puede tener algo que ofrecer al mundo más allá de los preciosos recuerdos de su boda en el libro de cuentos con una niña fotogénica, carismática y muy bonita, que hace 34 años, bla, 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 bla. Hubiera sido fácil para el príncipe Carlos no hacer nada más que sentarse en casa, disfrutar de la vasta colección de pinturas de su familia y de vez en cuando cortar algunas cintas o botellas de champán para marcar importantes ocasiones ceremoniales. En cambio, ha optado por seguir una vida activa al servicio de los objetivos humanitarios. Ya da que pensar esto, ¿no? El Prince Trust, que organizó en 1976, brinda apoyo de tutoría, educación y capacitación a jóvenes desfavorecidos, delincuentes juveniles, personas que han experimentado desempleo a largo plazo y jóvenes discapacitados en el aprendizaje. El príncipe no es un simple mascarón de proa. Él pasa mucho tiempo trabajando y escuchando a adolescentes problemáticos y jóvenes exconvictos. Por tanto, hace una labor filantrópica. Y ya sabéis que quienes en este nivel hacen labor filantrópica están puestos en sociedades secretas. Es lo más habitual. Y como hemos visto ya todo lo que dice, pues ya no es de extrañar. Los muchos intereses del príncipe incluyen arquitectura, homeopatía, jardinería y tradiciones religiosas orientales. Ha llamado al Dalai Lama su mejor amigo. Bien, pues ya vemos por dónde va el tema, por eso tanto hablar de alma. Y cuando se habla de alma no se habla en el concepto bíblico, evidentemente, sino en el concepto espiritista, que por desgracia tienen hasta la mayor parte de creencias que se dicen cristianas. Un falso concepto.
alma, algo que pulula dentro de ti, que cuando la palmas, cuando te mueres, sale fuera de ti y se va dando vueltecillas por algún sitio. Pues bien, esto no es bíblico, ya lo sabéis, el concepto de alma bíblico ya lo mostramos en los estudios bíblicos. Si no lo sabéis, miradlos y veréis eso, Biblia en mano, nada que ver. Pero ya hemos visto también en esa fotografía como alguien, y se veía túnica naranja, con lo cual tenía que ser algo de budismo, le hacía algo en la frente al príncipe Carlos, donde hay lo conocido como el tercer ojo. Bueno, pues ya vemos por dónde va el tema. Sigue diciendo el autor: cuanto más aprendo sobre él, más he llegado a admirarlo. Creo que es vergonzoso que los jóvenes en los Estados Unidos acepten al pie de la letra y repitan sin investigar las palabras de los teóricos de la conspiración como David Icke y Alex Jones, cuyas bocas ruidosas ofrecen poco más que mentiras, controversia y más mentiras. Hay una línea roja entre el escepticismo y el nihilismo, y los teóricos de la conspiración de la arena la han cruzado repetidamente. Aunque simpatizo con algunas de sus críticas bien dirigidas a los monopolistas y los grandes bancos, me separo firmemente de ellos por su vicioso anuncio o minimetaques contra personas como el príncipe Carlos, que en mi opinión están tratando de hacer lo correcto para el mundo. En fin, ya veis, es la opinión de este señor. Me he metido en un poco de agua caliente por ser un shill para la masonería, que muchas de las débiles mentes conspirativas identifican como un villano central en sus teorías de dominación mundial. Bueno, ya veis qué opinión tiene este señor, ¿eh? Desde luego, evidentemente, no ha visto lo que hemos presentado al respecto, desconoce la profecía bíblica, si no, no diría estas declaraciones. Sin embargo, nunca he dudado en señalar dónde creo que la masonería ha dejado caer la pelota. En mi libro, escrito en piedra, y en mis conferencias públicas, he señalado con cierto detalle cómo el movimiento masónico fue desviado de sus propósitos superiores por varios grupos nefastos. También he mantenido ante cierta resistencia a los miembros de la orden que los masones de hoy han perdido completamente de vista la ascendencia a los objetivos principales del movimiento. Sin embargo, nunca he tenido miedo de honrar las importantes contribuciones del movimiento masónico al entregarnos información importante e intacta sobre nuestra herencia espiritual del pasado distante, frente a la feroz persecución de fuerzas mucho más arraigadas y poderosas que las melodías locas, amén, de coros de Icke y Jones. Reconozco en el príncipe Carlos a un compañero buscador de la verdad cuya ascensión al trono británico no sería un clavo final en el ataúd de la democracia, sino que representaría una oportunidad para que se escuche una voz humanitaria, responsable y bien informada por encima del estruendo de demagogos de derecha e izquierda. Respeto su compromiso con causas nobles y su disposición a la controversia judicial cuando cree que sus puntos de vista son correctos. Pues yo ahora me pregunto a este señor, después de estos 3 o 4 años, con las declaraciones en ese vídeo del príncipe Carlos, lo feliz que debe ser, porque cree que todo esto lo está haciendo por el bien de la humanidad absoluta. Ya sea que el príncipe Carlos tenga la suerte y las habilidades para llevar con éxito su corazón, sus pasiones y su sincero deseo de hacer del mundo un lugar mejor para el trono que algún día ocupará como rey, aún está por verse. Mientras tanto, espero que la gente vea a los proveedores de guerras de información y reptilianos por lo que son: artistas irresponsables que pelean con el miedo, que pintan a todos en una posición de autoridad con el mismo pincel alquitranado y cuya relación con la verdad es tan tenue como su control sobre la realidad. Bueno, ya veis que habla de esa gente conspiracionista, hablando de guerras de información, reptilianos, porque algo es lo que cree David Icke al respecto, tema de reptilianos. Jones no cree en eso, pero en cambio también dice otras cosas. Y este hombre pues los deja como colillas. Bien, pues es curioso porque al final, cuando tiras del hilo, todo nos lleva a lo mismo. Son teclas del mismo piano, como siempre he dicho, y es el piano del diablo. Una suena pim y otra pam, pero da igual, todo es lo mismo. En fin, dicho esto, aquí nos muestra, aquí hay un enlace al vídeo televisado del discurso que el príncipe Carlos pronunció en la conferencia de la Web Sagrada, es que más claro el nombre, el 23 de septiembre de 2006, cortesía de la Web Sagrada. Bueno, pues nada, 2006, no sé si sería 2016 en este caso.
Bueno, pues aquí está todo el discurso. Es extenso. Bien, pues vamos a ver algo de ese discurso, aparte de lo que hemos destacado al principio en esos 8 puntos que el autor de este artículo había mostrado. Vamos a mostrar, eso sí, a su vez, algún detalle más que no ha quedado en lo que este señor había seleccionado. Mirad, en su discurso dice esto: en estos tiempos desarraigados existe una gran necesidad de constancia, una necesidad de aquellos que pueden superar el clamor, el estruendo y el ritmo absoluto de nuestras vidas para ayudarnos a redescubrir esas verdades que son inmutables y eternas. Una necesidad para aquellos que pueden hablar de esa sabiduría eterna que se llama la filosofía perenne. Mirando el programa de esta conferencia organizado por Sacred Web sobre el tema Tradición en el mundo moderno y la lista de oradores, sé que escucharán este tipo de enseñanza, de este tipo de personas. Dentro del tema general parecería que hay una maravillosa diversidad de asuntos que se discuten, asuntos relacionados con la religión, las artes, la economía, el medio ambiente y mucho más. Curiosamente, prácticamente es lo mismo que el contenido del vídeo que vimos en la conferencia anterior. Destacamos algo más aquí, y es esto. Y esto me lleva a un asunto final y algo problemático que se encuentra en el corazón de la tradición y su crítica del modernismo. Me imagino que ninguno de nosotros puede dejar de ser consciente y preocuparse por aquellos asuntos que juntos podrían llamarse la crisis ambiental del siglo XXI. De hecho, nada menos que Sir Martin Rees, el astrónomo real y presidente de la Royal Society, en su libro Our Final Century, ha dicho que en el siglo XXI, la humanidad está más en riesgo que nunca por la aplicación errónea de la ciencia. Por tanto, algo debe cambiar en la ciencia, ¿eh? Y ya vimos cómo el papado trabaja especialmente para eso, en conjunción, para volver a unir ciencia, como se debe entender bien, según dicen, con los postulados papales y de creencias. Y las presiones ambientales inducidas por las acciones humanas colectivas podrían desencadenar catástrofes más amenazantes que cualquier peligro natural. ¿Y qué ha sucedido? COVID-19. ¿Y qué dicen que puede pasar más? Pues muchas más pandemias, porque como se está destruyendo naturaleza, hábitats, hay peligro de que esos virus y coronavirus que puedan tener animalitos pasen a las personas. Fijaos, esto hace unos años atrás, y ya lo estaba diciendo. Pero aún hay más. Durante muchos años he intentado, a menudo ante las implacables críticas y el ridículo, llamar la atención sobre algunos de los elementos de esta crisis y las formas en que están vinculados a los valores convencionales. A veces, cuando en el estado de ánimo optimista me anima a creer que puede recuperarse nuestros sentidos a tiempo y cambie nuestra forma de ser antes de que nos veamos obligados a hacerlo por circunstancias catastróficas. Ya veis lo que estaba diciendo, podrían haber circunstancias catastróficas que entonces nos obligaría a cambiar de actitud, a cambiar de planteamientos. Y mira por dónde llega COVID-19. Y acaba añadiendo, pero me temo que no siempre tomo esta opinión. A menudo me encuentro convencido de las advertencias dadas no solo por Sir Martin Rees, sino también, por supuesto, por sabios y místicos de todas las religiones y de todos los tiempos. Advertencias de la llegada de una edad oscura, una era en la que nuestra ignorancia y arrogancia, una combinación peligrosa seguramente, nos llevará, de hecho ya pueden habernos conducido hacia la catástrofe. Los ejemplos actuales de pestilencia, inundación, hambruna, tormenta, interrupción climática seguramente son evidencia suficiente. Por lo menos parecen predecir condiciones de desequilibrio crónico y falta de armonía, sin duda una parte tan importante de nuestra condición interna como externa. Esta parte sí la habíamos visto, pero ya veis en qué contexto lo está diciendo. Realmente da que pensar. Una edad oscura para la humanidad. Se había llegado a un extremo. ¿Cómo podíamos aprender para tener que hacer un cambio? A base de catástrofes. ¿Y de qué tipo? Ya lo veis, de tema climático, pestilencia, etc. Qué casualidades que todo eso esté pasando ahora, ¿no? Bueno, pues él sigue con su discurso y nosotros
Aquí solo mostramos quién es el autor de este libro, Richard Casaro, que es, bueno, dedicado totalmente a temas también que ya os podéis imaginar, que tiene que ver con esoterismo absoluto, masones, constructores de catedrales, que tienen vinculación con ellos, espiritualidad avanzada y cosas de estas así. En fin, este señor, además, ha participado en programas que son conocidos por todos y, fijaos, ofrecen ideas raras sobre megalitos antiguos, espiritualidad, mitología, magia, simbolismo, sociedades secretas, religión comparada, arqueología oculta. Aparece en History Channel, en documentales sobre Egipto mágico y cosas así. Bueno, por eso hace referencia, en su opinión, a todo lo que ha dicho. Era de esperar. Pero qué interesante que haya sido un señor que está puesto en cosas que nosotros podemos decir del lado oscuro, para mostrar que el príncipe Carlos también lo está, por todo el vocabulario que utiliza, todo su argot, su lenguaje. Bueno, no nos debe extrañar. Y nosotros terminamos la conferencia con esta imagen. El príncipe Carlos estaba en un momento también dando la mano al presidente de Israel de ese entonces, Shimon Peres. Esto era el 20 de noviembre de 2008. Y lo dice el autor, y con toda la razón, que dice un firme apretón masónico en Clarence House, en Londres. Y es verdad, solo tenéis que ver cómo se dan la mano. Por tanto, tanto uno como otro están puestos en qué, ya lo veis, ¿no? Sociedades secretas. ¿Será masonería o sea otro tipo de sociedad secreta? Porque hay otras que no son solo masonería. Pero, en fin, el autor del artículo decía que no, pero con el saludo ya veis que sí. Por tanto, ya nos damos cuenta que los que han intervenido en ese vídeo, y lo veremos aún más con el siguiente personaje que trataremos en la próxima conferencia, están puestos en todo este tipo de cosas. Pero que ya habéis visto, y recordad la imagen que había a mi espalda y en la portada, ya habéis visto con quién se citan, y es con el Papa Francisco, para variar. ¿Por qué? Porque quien manda, manda, y los demás obedecen. Y de ahí su ligamen con sociedades secretas. El papado, sí, unido a sociedades secretas, por supuesto. ¿Y qué hacen juntos? Pues ya lo veis, llevar al mundo al final de la historia. Y todo esto estaba profetizado y lo mostramos en los temas de Apocalipsis 18 a la luz de los escritos del Espíritu de profecía. ¿No habéis visto esos dos temas? Pues miradlos. Miradlos porque os vais a dar cuenta cómo la profecía ya estaba hablando de todo esto que acontecería y aquí lo tenéis. Nosotros en la próxima conferencia os emplazamos para que veáis lo que vamos a presentar sobre Antonio Guterres, líder de la ONU, pero también vais a ver con quién se hace la foto y con quién es tan y tan buen amigo. Una vez más, todo esto son las señales del pronto regreso de Cristo. No pronto, prácticamente ya inminente. Maranata 2031. Continuaremos. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página.